Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. Hola, ¿qué tal amigos? Buen día tengan todos ustedes. Gracias por estar nuevamente en una emisión más de este su canal Víctor Ancheita OFC, línea directa. Fíjense que hoy quiero comentar y analizar con ustedes un tema que ya se popularizó, pero que no deja de seguir siendo escabroso y bastante complicado. Y se trata del caso de Nuevo León, sobre todo del gobernador Samuel García, quien en su intento por ser el abanderado del movimiento ciudadano, prácticamente estuvo en una crisis muy fuerte de perder inclusive la gobernatura. Y bueno, ante ello él recapacita y regresa, pero todavía tiene muchos recovecos al respecto. Tomé en consideración el discurso que ayer dio Fernández Noroña en la Cámara de Diputados, donde trata este punto. Y a mí me parece que no solamente porque coincido con ese punto de vista, sino por la forma magistral como Gerardo Fernández Noroña plantea el asunto con esa precisión y además con ese toque de él tan especial, acuérdense ustedes, para que se entienda que pues al MC le llama movimiento desahuciado, al Frente Amplio por México le llama Frente Guango de Derecha, donde está el PRI, el PAN y el PRD, y al PAN le llama Paniaguados, para que ustedes capturen bien la idea y escuchen al menos esta primera parte genial del diputado mención. Lo que ha sucedido en Nuevo León, la crisis política desarrollada en ese estado, es un atropello al gobernador del estado, que es un gobernador güero, hueco, vacío, indefendible, pero que fue elegido por el pueblo de Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un restaurante en Jalisco, Carnes Garibaldi, Carnes en su Jugo, que tiene el récord de hacer llegar tu plato lo más pronto posible, en 46 segundos. La Suprema Corte superó ese récord y le dio a la derecha un resolutivo, dejando fuera de la contienda electoral a Samuel García. Hasta aquí, nosotros notamos cómo el planteamiento del diputado tiene una raíz fundamental en el proceso mismo del desarrollo. Sin embargo, en esta parte describe la preocupación y el terror del PRI, del PAN y del PRD, o sea, el Frente Amplio por México, o conocido con Fernández Noroña como el Frente Guango de Derecha, de cómo su preocupación era tan grande con la nominación de Samuel García. Escuchen ustedes. El Frente Guango de Derecha estaba aterrado porque Samuel García ya estaba alcanzando y a punto de rebasar a su precandidato. Xóchitl Gálvez solo puede ganar si le quitan a Beatriz Paredes de enfrente, si le quitan a Samuel García, pero a Claudia Sheinbaum Pardo no se la pueden quitar, así es que los vamos a arrasar en las elecciones el próximo junio de 2024. Vean ustedes cómo el planteamiento, apoyando obviamente a quien encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional, donde está Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, de donde él es miembro y afiliado, hace un proceso importante de lo que se llama la derecha, que se ha esmerado en hacer creer que Samuel García le hacía servicios a Morena, lo cual lo desmiente Noroña de una manera muy importante. Dicen que era Samuel García alguien que nos estaba haciendo la tarea. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Samuel García iba a entrar a la contienda también contra nosotros e iba a utilizar las mismas herramientas. Es la derecha. En Nuevo León la crisis política es un conflicto entre la derecha, porque Movimiento Desahuciado, bueno, no querían que hablara. Estaba coincidiendo todo el tiempo en las votaciones con el Frente Guango de Derecha,
prácticamente con nosotros no han coincidido en votación alguna, se acomodan todo el tiempo. Claudio Xochitl les ha reclamado que no se sume Movimiento al frente de la derecha y frente a su desesperación lo que hicieron fue obligar a Samuel García a regresar al gobierno del Estado y todavía le estaban regateando que pudiera regresar. Todavía querían dejar un interino que es aquí mismo en la Cámara de Diputados una regla que se respeta a propósito de lo que piden, que el partido que ganó, que el partido que le corresponde la posición, tenga derecho a proponer quién sustituye. En Nuevo León le imponían al pueblo de Nuevo León a alguien de las filas paniaguadas, pues era totalmente incorrecto, era inaceptable, le correspondía ciertamente a Movimiento Desahuciado plantear quién sustituyera a Samuel García. No se respetó esa regla no escrita. Imagínense ustedes, no se respetó esa regla no escrita, pero que además es una forma política de cómo resolver toda esta situación, a tal grado que, como él lo dice en esta parte, utilizaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando era el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, quien debía haber resuelto este asunto, pero no. Fue la Suprema Corte de Justicia quien no tiene incumbencia en este asunto, a quien acuden de una manera, de una manera casi directa, y la Suprema Corte toma en cuenta definiciones que aquí lo van a escuchar con toda perfección. Se utilizó a la Suprema Corte de Justicia en un conflicto electoral, debió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver sobre el tema, y se metió la Suprema Corte, que encabeza Norma Pilla, a decidir un asunto estrictamente electoral, a tomar una determinación que sacaba de la contienda electoral a Samuel García en la mesa para favorecer a Xóchitl Gálvez. Quien tenga ojos para ver, que vea. Fue una maniobra sucia, una decisión política disfrazada de jurídica y una utilización del Poder Judicial y del máximo órgano de impartición de justicia del país para favorecer al Frente Guango de derecha. Nosotros estamos viendo con mucha claridad lo que se perfila. Y claro que esta situación no pasa desapercibido para el diputado Fernández Noroña, ya que el tribunal, que es el que le correspondía, pues está pasando por una crisis terrible en el que ni siquiera se reúnen los consejeros, ni siquiera toman acuerdo los consejeros, es decir, está pasando por una crisis muy fuerte, y por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma esos espacios que está dejando el tribunal, pero de manera incorrecta, por supuesto. Continuemos escuchando. Porque además en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay una crisis enorme. Reyes Mondragón, también paniaguado, que fue del equipo del comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en su informe, 3 de los 5 magistrados no llegaron al mismo. Hay una crisis severísima en el órgano que califica en última instancia la elección, todas las elecciones y la elección presidencial del año entrante. La Corte y el Poder Judicial entrometiéndose cada día más en el poder legislativo, en la vida política, en la vida pública, actuando como el partido de oposición más beligerante en contra de nuestro gobierno, en una actitud irresponsable, canalla, deleznable. De esta forma, como van a escuchar ustedes, Fernández Noroña resume lo que es o fue la parte más complicada de la crisis política de Nuevo León, y obviamente cómo se puede entender en ese aspecto. Escuchen ustedes. La crisis política de Nuevo León, que no ha terminado, el que Samuel García haya regresado al gobierno de Nuevo León no determina el fin de esa crisis política, desnuda
de manera evidente los lazos de complicidad de la derecha y de que el Poder Judicial es su instrumento, su herramienta, y que la Suprema Corte de Justicia ha determinado jugar un papel deleznable en la vida pública del país. Y esta parte que ustedes van a escuchar, que a mí me emociona, me gusta mucho, es como el diputado hace una denuncia pública allá en la Cámara de Diputados en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por esa sucia intervención en el caso concreto de Nuevo León. Denuncio desde esta tribuna que la Suprema Corte de Justicia es el principal partido de oposición en nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestro movimiento y a nuestro gobierno. Denuncio a la ministra Norma Piña de encabezar a la oposición. La denuncio de usar la Suprema Corte de Justicia para fines e intereses político-partidarios deleznables y censurables. La denuncio de golpista, la denuncio de irresponsable, la denuncio de atrabiliaria, la denuncio de violar sistemáticamente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De eso la denuncio y por eso la destituiremos cuando hagamos la reforma al Poder Judicial en la 66ª legislatura que va a encabezar nuestro movimiento sin ninguna duda. Genial, ¿no creen? Genial, de verdad. Por eso yo seleccioné esta parte para ponérsela a consideración de ustedes, en donde prácticamente el Movimiento de Regeneración Nacional, en conjunción con el Partido Verde y también con el Partido del Trabajo, están trabajando intensamente en el Plan C. ¿Lo recuerdan? El Plan C, que es el que va a determinar la nueva vida política de nuestro país a partir de 2024. Claro que para ello hay que trabajar todavía mucho, hay que entender que no es fácil todo, pero aunque existen todavía muchos millones, dice el presidente, que no conjugan con el movimiento, que no conjugan con la Cuarta Transformación, hay que recordar que por muchos millones, 18 millones, ¿se acuerdan que ya lo hemos platicado? Son más de 85 millones que están a favor del presidente. Entonces, ayer nos vamos a ver las caras y me parece a mí que en algún video ya próximo vamos a ir definiendo en qué consiste ese Plan C, cómo votar, porque inclusive, adelanto, votar todo por un partido no resuelve el problema. Hay ciertas normas y leyes que prácticamente tiene que ser en conjunto con los tres partidos que conforman el movimiento de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias por llegar a este momento del video. Recuerden que estos canales viven de los likes que ustedes ofrecen, viven también de las sugerencias que nos escriben en la caja de sugerencias y vive también de las suscripciones que ustedes hagan. Compártanlo porque aquí en este canal vamos a seguir apuntalando el movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en la siguiente. Línea directa.